Todo aparato que sea capaz de interpretar y mostrar texto está regido por una serie de instrucciones que le indicarán cómo manipular los caracteres ingresados por el usuario y desplegarlos en pantalla. Esto es lo que nos permite leer documentos, programar y redactar, acciones humanas que no podríamos realizar si es que no existiera una forma de transformar los ceros y unos hacia un formato de texto. A continuación, verás el funcionamiento de estos estándares y cómo utilizarlos. Vamos allá. En antaño, una de las formas de comunicación utilizadas para enviar mensajes a largas distancias era la telegrafía, técnica que empleaba códigos correspondientes a impulsos eléctricos enviados por cable, y cuando las computadoras empezaron a evolucionar, se requirió de alguna forma de hacer legibles las instrucciones de máquina para los humanos que las manejaban. ASCII, código estándar estadounidense para el intercambio de información, fue creado como una evolución de los mensajes telegráficos, agregándole funcionalidades relacionadas con la computación y más específicamente, símbolos que se encuentran en el teclado USA. ASCII es un sistema que se construyó en 8 bits, lo que le permitiría representar hasta 256 caracteres. Sin embargo, solo posee 128 instrucciones disponibles. Esto sucedió debido a que las computadoras de ese entonces necesitaban estrictamente un bit para realizar operaciones de control, y como estos aparatos poseían solo 8 bits de capacidad, el sistema se vio obligado a utilizar los 7 bits restantes. Por lo tanto, es capaz de producir 2 a las 7 combinaciones posibles o 128 instrucciones. En binario, esto se traduciría a lo que están viendo en pantalla en este momento, donde, aunque se visualicen 8 bits, solo los 7 últimos van cambiando su valor. De esta manera, partiendo desde 8 ceros hasta un 0 seguido de 7 unos. Aclarado este punto, podemos hablar de las operaciones que conforman a ASCII. Todo se resumiría a esta tabla que encontramos aquí, que representa el símbolo en cuestión mediante distintos sistemas numéricos, el binario, decimal y hexadecimal. Y como casi todo en informática, en la sección decimal, se parte contando desde el número 0, llegando hasta el decimal 127, completando así los 128 caracteres que corresponde. Un ejemplo, la letra M pertenece al decimal 109, escrito en hexadecimal es 6D, y lo que en verdad entiende la máquina es 011011101, y así con el resto de operaciones. Las instrucciones en ASCII se subdividen en dos categorías. En primer lugar, los caracteres no imprimibles, que representan instrucciones que no pueden ser visualizadas, van desde el 0 hasta el 31, agregando al 127. Estos caracteres ocultos son necesarios para ejecutar comandos útiles para controlar el dispositivo a utilizar, como suprimir, acción que borrará aquello que hemos estado escribiendo, escape, evento utilizado para salir de interfaces o GUIs, salto de línea, usado en terminales y escritura, activar y desactivar mayúsculas, entre muchos otros. En segundo lugar, aquellos símbolos que sí son imprimibles parten desde el número 32 hasta el 126, son los que podemos visualizar en pantalla e incluso podemos escribir sus comandos en teclado, manteniendo presionado Alt más el número decimal al que pertenece. Por ejemplo, al presionar Alt más 63, obtendremos el signo de interrogación, así como con Alt más 94 obtendremos el acento circunflejo. Estos dos conjuntos de signos permiten ejecutar las instrucciones dentro del sistema operativo, sobre todo si se trata de terminales o archivos de un lenguaje de programación, los cuales poseen comandos especiales para distintas acciones. ASCII cumplió su objetivo dentro de Estados Unidos, sin embargo se quedó corto para el resto del mundo, esto debido a la necesidad tecnológica de otros países, y evidentemente, ¿de qué manera representamos una ñ, un acento o lexicología en chino, japonés o ruso con solo 128 caracteres? En consecuencia, se empezaron a crear un montón de ramificaciones de ASCII específicas para cada idioma. Hubieron muchas variaciones de este y otras nuevas codificaciones fueron creadas, pero este se volvió un completo caos de información. Y esto lo vino a arreglar Unicode, el sistema de codificación de caracteres estándar, que buscó la universalidad, uniformidad y unicidad. A diferencia de ASCII, Unicode en un principio utilizó 16 bits, lo que le permitió representar una gran cantidad de signos. A pesar de todo, Unicode se quedó corto con 16 bits, y actualmente llega a poseer 32 bits de capacidad, contando actualmente con más de 135.000 caracteres. Esta ingente cantidad basta y sobra para contener la mayoría de los idiomas del mundo, e incluso lenguas muertas como el latín. Unicode es un superset de ASCII. Esto implica que todos los códigos ocupados en ASCII son válidos en Unicode. El inconveniente de utilizar 32 bits para cada uno de los caracteres es que se ocupa demasiado espacio, casi 4 veces más que ASCII. Por ejemplo, para codificar la letra X se necesitaría apenas 8 bits y quedaría un gran espacio lleno de valores basura. Entonces, se requirió una forma de generar tamaños flexibles, es decir, adaptarse a los requerimientos de cada uno. Si necesita 8 bits como ASCII, dispondrá de solo 8 bits, para 16 bits y así. Esto se llama norma UTF, Unicode Transformation Format. Esto es lo que permite la flexibilidad a la hora de codificar en el sistema Unicode. Entre estos existen tres tipos de formatos, UTF-8, UTF-16 y UTF-32. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pues UTF-8 es el más flexible de todos,
ya que como mínimo exige 8 bits para trabajar, hasta un máximo de 32 bits, pero el problema de esto es que hace difícil la medición de cadena de texto, ya que en una cadena como esta, veremos que el espacio ocupado por cada letra es distinto, y por ejemplo, medir su longitud con algún programa se vuelve más ineficiente en UTF-8. En cambio, con UTF-16, el problema disminuye significativamente, ya que trabaja estrictamente con un mínimo de 16 bits hasta los 32 bits, simplificando y acelerando las mediciones de cadena, y como consecuencia hay bastantes signos con valores basura, pero UTF-32 es lo que abarca todo, ya que exige estrictamente un mínimo de 32 bits para trabajar, haciendo que todos los caracteres posean la misma longitud de bits, sin duda haciendo mucho más fácil el tratado de cadena de texto, con el costo de ocupar mucho más espacio que UTF-8 o UTF-16. El estándar en la mayoría de los casos suele ser UTF-8. Ahora, la escritura de UTF-8 es muy distinta a la de ASCII, ya que implica una codificación especial. En este caso estamos hablando de algo como esto, donde la U+ da a conocer que es un carácter representado en Unicode, y el código que le sigue está escrito en el sistema hexadecimal, el cual especificará el número de bits utilizado para cada caso. Esta representación se denomina punto de código. Para utilizarlo, debe ser transformado mediante UTF-8 hacia el binario que la máquina puede entender. Pongamos un ejemplo, con el símbolo del euro. Para este caso, tendría el punto de código U+20AC. El número hexadecimal entra en el rango de los 24 bits. Ahora, 20AC escrito en binario es esto. Sin embargo, se nota que la cadena no alcanza los 24 dígitos que debería. Esto es debido a que los valores se deben colocar al lado de otros dígitos por defecto, completando de esta manera los 24 bits que se necesita. Análogamente, para 8, 16 y 32 bits tenemos esta tabla, en donde las X representan los dígitos en binario del punto de código junto a sus valores predeterminados. Los caracteres que ocupan 7 bits sería todo lo que conforma a ASCII. Luego, aquellos caracteres que requieren 16 bits cubren lenguas como el español, griego, hebreo y árabe. Para 24 bits entran casi todas las lenguas. Dentro de los 32 bits, además de los símbolos anteriormente mencionados, entra todo lo que tenga que ver con simbología ocupada en distintas áreas del conocimiento, tales como matemática, geometría, física, astronomía, música, etc. Además, en la categoría de 32 bits entran la mayoría de caracteres utilizados en las redes sociales, es decir, los emojis. En fin, ese fue un resumen de cómo funcionan las dos codificaciones de caracteres más importantes de hoy en día. Espero que haya sido de tu agrado. Muchas gracias y suscríbete para más videos como este. Nos vemos.